Vamos a dar la bienvenida para entrar de lleno a este análisis. Nos acompaña desde Buenos Aires, Argentina, Horacio Calderón, escritor y analista internacional, experto en asuntos de Medio Oriente y contraterrorismo. Horacio, un placer saludarte de nueva cuenta, bienvenido. Gracias, Fernando. Gabriela, ¿cómo están? Con mucho gusto y mucho interés de conocer tu opinión en este balance, sobre todo porque tú desde el año 2009 vienes sosteniendo esta hipótesis en términos de los bancos y el vínculo financiero que habría entre Irán y el Banco de Desarrollo de Exportación o de Inversiones de Irán, no solamente en Ecuador, sino también en Venezuela. Debemos decir que en el caso ecuatoriano ya incluso le ha merecido pues estar en una lista del Departamento del Tesoro, la lista negra, si se puede decir. Entonces, con ese telón de fondo como contexto, ¿qué decir del resultado de la visita de hoy en términos de esa preocupación que tú tienes, Horacio? Bueno, hay que aclarar que la preocupación mía fue acompañada también por una orden ejecutiva, creo que era 13382, del presidente de los Estados Unidos, y en el marco de justamente esa orden es que el Departamento del Tesoro declara a este Banco de Desarrollo de Exportaciones de Irán como un banco proliferador nuclear, nada menos. Ahora, ese banco a su vez tiene colaterales. Esa colateral, por ejemplo, es el Libre Stock Exchange o Brokerage Exchange, algo así. Uno para comercializar acciones y otro para cambio, concretamente. Y además depende del MODALF, que es el Ministerio de Defensa de Irán, nada menos. O sea que acá detrás de todo esto hay un montaje perfectamente identificado en el cual nadie puede hacerse el distraído, ¿no? Ahora, porque además hay que recalcar que... Sí, adelante, termina la idea, Horacio. Sí, Fernando. Perdón, termina la idea. Sí, no, por favor, no, que además, de facto, el gobierno de Ecuador no pide visas de ingreso a ciudadanos iraníes. Con lo cual, el gobierno de Irán, incluso sin conocimiento del mismo gobierno de Ecuador, podría dar nombres falsos y documentación falsa y permitir que entren a la región en células con intención de futuros ataques, ¿no? Bien, Horacio, te voy a interrumpir un momento porque se va a sumar a esta conversación y a estas conclusiones Marcelo Fernández de Córdoba, ex vicecanciller de Ecuador, que nos acompaña desde Quito. Señor ex vicecanciller, gracias por estar con nosotros. Es un gusto poder conversar con ustedes. No sé si escuchaba parte de lo que planteaba ya el señor Horacio Calderón en este tema de bancos, el Banco Central de Ecuador, un convenio con el Banco de Desarrollo de Irán, el EBID, y que finalmente está controlado por el MODALF, que es la Organización de Industrias Agroespaciales, y que pudiera estar fungiendo, como una forma de manejar tras bambalinas pues otros intereses como el tema nuclear o el apoyo a grupos terroristas como Hezbollah. ¿Qué opina acerca de esto? ¿Cree que sea posible? Y le pregunto esto, esta es la clave, sin el conocimiento del gobierno ecuatoriano. Bueno, en realidad yo creo que los datos a nivel internacional son sumamente claros. Todas las partes que están involucradas en el tema pues están allí, las piezas están en el tablero. Ahora que este tablero funcione como se piensa que funciona, eso todavía no se ha establecido claramente. En todo caso, para el Ecuador esto significó en su momento, cuando fuimos calificados precisamente a raíz de los convenios realizados por el Banco Central del Ecuador, deficitariamente, pues fue algo sumamente perjudicial en el ambiente económico y financiero internacional para el Ecuador. Es uno de los problemas que trae el estar íntimamente ligados a un país que, por decirlo menos, es un país controvertido en distintas áreas, como es el Irán. No solamente en esta área de financiamiento internacional, que se lo ha acusado abiertamente al Irán, que habría que esclarecerlo definitivamente, sino en otras áreas como son precisamente lo que más ha preocupado al presidente iraní en la rueda de prensa que acaba de dar aquí en Quito,
que es afirmar que todo su plan, todos sus proyectos nucleares son solamente para fines pacíficos, que es posiblemente uno de los temas más controversiales, conjuntamente con aquellos de la aplicación y del respeto a los derechos humanos en su país. Son dos temas fundamentales que deberían ser analizados a nivel internacional, obviamente, por los organismos especializados. Yo creo que esto es lo que debemos pedir, y estos organismos están dentro de Naciones Unidas. No podemos ir a otros organismos, sino a los que tenemos dentro de la Organización Mundial, de la cual todos nuestros países son parte. Los dos puntos. Estamos de vuelta rápidamente. Horacio Calderón y Marcelo Fernández, ex vicecanciller de Ecuador. Horacio Calderón, ya lo conoce usted, es colaborador, escritor y analista internacional, experto en asuntos del Medio Oriente y contraterrorismo. Retomo rápidamente, le explico. Si estoy mal, me corrige, por favor, Horacio. Cualquier operación clandestina desde territorio ecuatoriano podría ser casus bellis. Es decir, Hezbollah, hipotéticamente, comete una operación terrorista contra Estados Unidos, puede ser causa de guerra en territorio ecuatoriano por parte de los Estados Unidos. ¿Es así o no, Horacio? Bueno, yo agregaría, además del Hezbollah, las células secretas que tiene Irán en la región, porque están los Pasdaran, que es la Guardia Revolucionaria de Irán, elementos del MOIS, que es con el Ministerio de Inteligencia y de Seguridad, y otros grupos clandestinos. Y efectivamente mi respuesta es positiva, pero además, si esto se suma a un programa clandestino de transferencia de tecnología nuclear, yo creo que la situación es bastante grave, no solamente para Ecuador, sino también para Venezuela. Ahora le pregunto yo a usted, ex vicecanciller, ¿no le preocupa estas injerencias como diplomático, como ecuatoriano, estas posibilidades que están planteadas no por conclusiones, no por CNN? Es un artículo del señor Horacio Calderón que nos acaba de explicar. Bueno, en realidad esas conclusiones son muy preocupantes. De darse eso, pues la situación sería muy complicada para el Ecuador. Esperemos que no, como ecuatoriano, espero que eso no esté ni cercano, que sea algo muy remoto, las dos injerencias, la transferencia de tecnología o organizar golpes terroristas desde el territorio ecuatoriano. Esperemos que eso no ocurra. El Ecuador es un país de paz, es un país que ha demostrado ser un país pacífico, y no pensamos que esto sería un error fundamental dentro de nuestro país. Y la preocupación fundamental mía va más bien hacia el campo internacional, hacia el momento que se vive actualmente internacionalmente con respecto a Irán. Me refiero a la parte vuelvo a repetir, a la parte de su programa nuclear y a la parte de violación de los derechos humanos. Y como consecuencia del programa nuclear, pues a la amenaza que ha lanzado en los últimos días Irán de cerrar el estrecho de Hormuz, por donde transita gran parte del comercio internacional del petróleo. Estos sí son elementos que pueden hacer que estalle una situación muy complicada, no solamente a nivel regional, sino inclusive a nivel mundial. Y es por ello que se acentúa más la relevancia de la visita en este momento del presidente Ahmadinejad, además porque en los últimos días las tensiones han escalado entre Occidente y el gobierno de Teherán. Y en ese contexto yo quiero insistir, le quiero presionar un poco. Si bien Ecuador, como cualquier otro país soberano, está en su derecho de decidir a quién recibe o no recibe, ¿no entonces este es un llamado para las autoridades financieras de Ecuador de cuidar exactamente esa relación financiera para evitar recursos clandestinos que provoquen esta posibilidad de guerra asimétrica mientras se decide o no si se sienta Irán a negociar? Fiscalización, básicamente. Claro. Bueno, ¿me preguntas a mí? Que eso es así. Vamos contigo en un momento, Horacio. Escuchemos a Marcelo Fernández. Adelante, señor Marcelo. Por favor. Sí, yo digo, efectivamente la pregunta tiene la respuesta afirmativa. Debería haber una gran preocupación. Esperamos que eso no ocurra, que estemos lejanamente de eso. Yo veo más bien el motivo de la visita del presidente va por obtener 4 países que ha visitado, pues un apoyo a su programa nuclear, al manifestar que estos países, que ese programa tiene simplemente motivos pacíficos y humanitarios, en definitiva, de estudios científicos. Creo que si eso fuera así, lo conveniente sería abrirlo a las autoridades de la... Claro. Horacio, de energía atómica, pues que verifique que realmente lo que está... Tenemos un pequeño problema. Estamos teniendo un poco de problemas de audio
con nuestro invitado Marcelo Fernández, pero voy a aprovechar para preguntarle a Horacio Calderón, porque hay muchos comentarios aquí en Twitter que me hacen mucho, que son pueblos soberanos y que si no tienen derecho a elegir su destino, que se preguntan por qué Estados Unidos tiene más nucleares. Por el otro lado, me dicen incluso que no parece un periodista imparcial, Ecuador tiene una posición sobre asuntos bélicos, ¿qué pretende? Y otro, ¿por qué no comenta nada de la declaración inicial de paz hecha por Correa? Hable de todo, es importante para su análisis. Todo esto me lo comentan y bueno, otros diferentes en positivo. Pero hay que retomar estos porque hay algunos que son muy válidos. Pero la pregunta es aquí, aunque haya intenciones, vamos a plantear esto. El gobierno de Ecuador tiene su manejo para temas bélicos, es pacífico, no le interesa nada de esto. Aún así, bajo estas condiciones, Horacio, ¿corre riesgos solamente por vincularse con Irán? Por supuesto que sí, pero además le está dando a Irán facilidades que no encuentra en otros lugares. Y me permito señalar un caso, un precedente, que es el de Galo Borja, que fue asesor del presidente Rafael Correa, y que fue expulsado de su cargo justamente por el desarrollo de actividades clandestinas relacionadas con el campo nuclear con Irán. De manera que acá yo no estoy hablando de algo que no pueda probarse en el terreno, ¿no? Y yo creo que es extremadamente peligroso para Ecuador. Yo creo que el Ecuador es un pueblo de paz. Y responde a una pregunta que has hecho tú, si me permites. Esto no es entre Irán y Ecuador, sino que es entre Rafael Correa y Mahmoud Ahmadinejad, porque el pueblo de Ecuador no se merece una visita como esta. Desde tu punto de vista, es entre Correa y Ahmadinejad. Ahora vamos a escuchar a un diplomático. Absolutamente. Marcelo Fernández de Córdoba, ¿qué dice usted? ¿Las relaciones entre Irán y Ecuador o entre Correa y Ahmadinejad? Bueno, en realidad la relación tal como está dada es entre los dos presidentes. El pueblo ecuatoriano pues ha estado bastante al margen de tomar una decisión en este sentido. Y eso se ve muy claro porque hay dos preguntas que no se han contestado. ¿Qué gana el Ecuador? ¿Qué gana el Irán con estas visitas? Para mí está muy claro lo que gana el Irán. El Irán gana un apoyo de un país hacia su programa nuclear, un apoyo en que haría creíble que este programa es pacífico. ¿Qué gana el Ecuador? Muy poco se ha dicho. Se habla de que vamos a tener asistencia técnica, se habla de convenios, pero en realidad, a menos de que esos convenios aparezcan el día de mañana, hasta el día de hoy no se los ha visto. La inversión del Irán en el Ecuador es mínima, por no decir es inexistente, y el comercio con el Irán todavía es incipiente. Si buscáramos un mercado, realmente un mercado potencial para nuestros productos, pues bueno, sí estamos ganando, es un caso de absolutamente, netamente comercial, legítimo, en el que buscamos nuevos mercados, y que esos mercados se nos abren de una manera excepcional. Y la verdad es que si analizamos los hechos, eso no es así. Entonces, queda pendiente la pregunta y que no se ha explicado a los ecuatorianos, es que qué es lo que ganamos con todo este montaje. Es un tema ideológico, es un tema de política, de los presidentes, más no del país en sí, que no responde a un deseo de los ecuatorianos. Si no, analicemos lo que ha ocurrido en los últimos días, la mayor parte, obviamente no todos, de los editoriales, de los periódicos, de la expresión de los ecuatorianos, Don Marcelo, es que esta visita al menos es inconveniente. Don Marcelo, se nos terminó el tiempo, pero le agradecemos muchísimo la oportunidad desde Quito, también Marcelo Fernández de Córdoba, desde allá y desde nuestros estudios en Buenos Aires, Argentina, el escritor analista internacional, Horacio Calderón. Gracias a ambos, caballeros, buenas noches.